los préstamos son préstamos personales, de momento. Vamos a ver, nos dijeron a nosotros que lo iban a cambiar, el jefe que lo iba a cambiar, que tal, tampoco le creemos nada, o sea, si lo cambian, perfecto, pero de momento lo que existe ahora mismo son préstamos personales. Y si cualquiera de nosotros pedimos ese préstamo, gastamos ese dinero y dentro de 9 años o 10 años, que son los vencimientos del préstamo, no tenemos el dinero para devolver, nos pueden llevar la casa, el dinero o lo que tengamos, la nómina, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con ese dinero, tenerlo claro, que si necesitan ese dinero para una urgencia, que lo cojan, pero que sepan que si este tema no se arregla, las participaciones y las operaciones no avalan el préstamo, con lo cual tener mucho cuidado. Sabes que si hacéis ese dinero tenéis que estar 10 años ahorrando ese dinero para el día de vencimiento tenerlo, porque a lo mejor hay que devolverlo, ¿eh? Esto podría ser un doble problema para nosotros. O tema de los préstamos, bastante complejo, o sea, indicaba once a gente que estaba aquí na reunión de ADICAE. O tema do préstamo implica que ti vas a recibir un dinero de ese préstamo y o terás que devolver obligatoriamente en X tiempo, 2015, 2020, 2030. Y si este tema non se soluciona, estarías co tema do préstamo e co tema de devolución de préstamo e co tema de que non te son cargos de las participaciones preferentes o de participaciones que tengas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Te quedarías sin intereses Aquí, por favor. Espera un momentinho que está acabando esta chica. te quedarías sin intereses de las túas participacións e hai que pagar a Hacienda, o cal non me convite para nada. Ben, é moi bonito estar falando que queremos sair na prensa, na televisión e en todos os sitios, pero para iso non podemos estar 4 gatos todos os días ali en Moaña, ni 5 aquí en Cangas. Temos que estar todos os que estamos aquí. E se podemos, avisamos a tíos, a irmáns, a primos, a pais, a quen sexa. Está claro que o que ten que traballar non pode vir, pero hai moita xente que non quere vir. E a única maneira de sair na prensa e na televisión, por moito que non queiran vir, se estamos todos aí facendo presión, van a vir. Entón, desde aquí invito a todos o próximo día que estemos aí, a que veñan todos o máximo número posible. O próximo miércoles en Moaña. Moaña e Cangas ali. Pero todo o mundo. E non estar divididos, nin pensar cosas malas. Aquí, por exemplo, cando empezamos, o primeiro home que empezou en Moaña, este señor Cándido, gastou no seu bolsillo 100 e pico de euros en facer unha pancarta. E eu gastei 30 euros ou 40 en facer fotocopias por aí. Vale? Entón, aquí non se trata de pedir cartos, pero que pode poñer un euro aí fora, compoña. Porque as cousas non caen do ceo. Non, é que aquel interesado, que aquel non. Interesados somos todos. Mira, entender una cosa, vamos a ver. Vamos a hacer eso. El miércoles en Moaña vamos a empezar de 10 a 2. Perdón, de 10 a 12. A ver, nos queda claro. De 10 a 12 el miércoles en Moaña. Los de Cangas que vayan también a Moaña, Y el viernes hacemos lo mismo en Cangas, de 10 a 12. Otra cosa, lo que vamos es a ir adentro de la caja e ir a sacar. No vamos a manifestarnos, porque si vamos a hacer manifestación o vamos a hacer follón, tenemos que pedir una autorización al gobierno civil. Porque si no nos estamos arriesgando a que nos pongan la multa y que nos lleven al cuartelillo. Eso no puede pasar, entonces hay que ir cada uno como si fuéramos totalmente independientes. Nada de hacer un grupo ahí enorme y a ponerse en plan follonero. No podemos hacerlo, ¿vale? A ver si vamos haciendo las cosas bien. O sea que vamos todos los que podamos, pero uno por uno adentro, a sacar de 10 a 12 de la mañana, ¿vale? Podemos hablar unos con otros y hacer grupitos pequeñitos, pero no más de 19 personas que no hagan corrillos. As tres sucursales. Eu decía ir ás tres sucursales. As tres sucursales. Aquí hai suficiente xente para ir ás tres. Espera, ¿no será mejor empezar por una? Sí. A ver si sale bien. A ver si sale bien. Sale ben que somos ahorros de todos. Bueno, pero a lo mejor no aparece. Mira, a ver, ¿sabéis lo que estaba pasando? Que eran 3 o 4 personas aquí en Cangas.
Estaba mi mujer y 4 más. Así que faltó mi mujer, catapum, ya no había nadie. Eso no puede pasar. Entonces vamos a centrarnos, por lo menos en Cangas. En Moña vamos a ver. En Cangas vamos a centrarnos solo en la de la plaza. El viernes de 10 a 12. Perdón, no. En Cangas el viernes. El día del mercado, hombre. Vale. Bueno, pues Moaña, si pones el suestro, dice que a todos que están Más horas y una sola sucursal, porque se satura mejor. Claro, pero a ver, vamos a empezar. Pero a ver, ¿qué queréis estar? ¿De 8:30 a 2 de la tarde? La gente también tiene que hacer de comer, tiene que atender a los hijos. Yo creo que 2 horas... Vale, pero a ver, 2 horas que va a estar allí saturada. Vamos a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Vamos a hacer una prueba. Porque no vaya a ser que digamos que vamos de 8:30 a 2 y no esté nadie allí. No sé si me explico. A las 8:30 seguro que va a faltar un montón de gente. Que hace frío, que hay que madrugar, que no sé qué. Ya estamos. Lo de siempre. Entonces, por ejemplo, mi mujer puede ir. Pero claro, que venga más gente, por favor. Mira, por favor, ¿cuándo vienes a Bueu? Abuelo, o día do mercado calé. Pues habría que facelo. O que pasa que eu, ahora mesmo en Bueu sodes moi poucos. A única posibilidade é que vaya xente de Moaña e de Cangas aí. Que jueves non podo que temos unha cita médica. Bueno, Claro, pois ese é o problema. de que en Bueu hai moito traballo que facer aí. A ver, mira, vamos a facer unha cousa. En Bueu, esperar. Esperar. A ver se aparece máis xente en Bueu. Os pido os de Bueu que sigades cos panfletos, por favor. Eu levei a repartir. Vale. Pero hai que seguir.